Continuamos charlando con el economista Wildo González. Wildo, el Banco Central del Paraguay estuvo presentando recientemente su informe de política monetaria y haciendo una actualización de las proyecciones en torno al Producto Interno Bruto. Una de las novedades que resaltó es la actualización que se tuvo con relación al sector primario, que estaría creciendo menos de lo que estaba previsto anteriormente. Y eso también en cierto modo impactó en lo que sería la división del Producto Interno Bruto total y el rendimiento del Producto Interno Bruto sin agro ni binacionales. Wildo, ¿qué tendencia te parece que se estaría dando en lo que sería justamente ese PIB resto fuera de lo que es el agro y las binacionales, teniendo en cuenta el escenario económico y las complejidades que de repente se dan en torno a la producción primaria, sobre todo en el plano internacional, viendo temas precios y otras cuestiones que son sumamente relevantes para el análisis? Bueno, con respecto a las correcciones que hizo el Banco Central, son bastante interesantes. De hecho, más o menos reflejan lo que estábamos conversando un poco antes. El menor rendimiento en términos como monetarios de la cosecha de soja, eh, básicamente hizo que tengan que corregir las proyecciones del sector de recursos naturales, todo el PIB privado de los recursos naturales. Ahora, lo bueno dentro de todo eso es lo que fue compensado en el fondo de eso fue por un incremento en la parte del PIB resto, el PIB resto sin nada, ninguno de los sectores que tenga que ver con recursos naturales. Y esto principalmente impulsado por un mejor desempeño en la parte del sector de comercio y servicios especialmente. Entonces ahí tenemos una parte como más eh, eh, buena de la economía, la composición del crecimiento es mucho más persistente. Hay que recordar obviamente que a pesar de que se haya reducido la estimación de crecimiento del sector de recursos naturales, el sector de los recursos naturales es un sector muy volátil y no tiene mucha persistencia. Entonces es bastante habitual que uno tenga en un trimestre un crecimiento fuerte del PIB de recursos naturales y al siguiente un crecimiento débil. En cambio, esta composición de crecimiento, que está un poco más centrada en la parte de los sectores de los recursos naturales, es mucho más saludable para la economía. ¿Por qué más saludable? Porque obviamente el crecimiento en el consumo, en el sector de comercio y servicios está muy ligado también al desempeño del consumo privado, que también tiene bastante persistencia. Entonces, esto es lo que más o menos dentro del escenario del Banco Central le otorga más la sensación de seguridad en torno al valor de esperado crecimiento de 3,8. Ahora, dentro de todo lo que habíamos conversado, o sea, es importante destacar que siempre es necesario pensar que cuanto más el crecimiento de la economía esté sustentado en los sectores de recursos naturales, es bueno para la salud macroeconómica de nuestra economía. ¿Por qué? Porque oficialmente estos sectores son los que más generan dinamismo, más generan empleo y también obviamente también por el lado fiscal generan más recursos tributarios. De hecho, parte importante probablemente del buen desempeño que estamos viendo, el gobierno está anunciando en la recaudación de los impuestos también está ligado al cambio en la composición del crecimiento que se está mudando de la parte de los sectores de recursos naturales y centrándose en la parte del PIB resto. Entonces, ese PIB resto que tiene mayor carga tributaria, que paga más impuestos, genera más empleo y tiene un mayor dinamismo que el sector de recursos naturales, le da un poco de más de sustento al cambio de perspectivas que tiene en el escenario macro el Banco Central del Paraguay. Ahora, siendo salvencia, obviamente, de lo que habíamos hablado anteriormente, que a este escenario del Banco Central, en mi opinión particular, hay que restarle un poco más de dinamismo por la parte de lo que habíamos visto de la tasa de interés todavía por sobre el centro de los niveles neutrales de la tasa de política eh, monetaria neutral, que le va a restar algo de dinamismo al consumo privado en el segundo y tercer trimestre, probablemente como mencioné,
y obviamente también el cambio en las expectativas que se está generando en la cosecha intermedia. Este escenario del Banco Central obviamente también tiene incorporado un desarrollo normal de la cosecha intermedia de la safrinha. En caso de que obviamente el desarrollo de esta cosecha intermedia o safrinha se dé algo por debajo de lo que haya estado previendo normalmente en un escenario normal, el Banco Central es altamente probable que vaya bajando las proyecciones de crecimiento en los sucesivos informes de política monetaria que vamos a tener durante el año. Poniendo un poco de contexto y globalizando un poco la sensación, o sea, a pesar de la mantención y el crecimiento del PIB, yo le pondría un ligero sesgo a la baja a la proyección del Banco Central, pensando en los dos elementos principales que había comentado, que es altamente probable que le impacte al crecimiento del PIB y que nos lleva a cerrar el crecimiento de este año en torno a 3,5, no a 3,8. Wildo, con las actualizaciones del Banco Central del Paraguay, ahora se tiene previsto de que el crecimiento económico en el año 2024 pase a ser sustentado más por el sector secundario y terciario, con el impacto positivo que ya estabas mencionando, en detrimento tal vez del sector primario, que tendrá una dinámica positiva, pero mucho menor a lo proyectado inicialmente. Ese es más o menos el escenario que se espera en el año 2024. Sí, efectivamente, sí. Ese es un escenario que probablemente se mantenga en este 2024 y marque la tendencia para el 2025. Recordemos que para el año que viene también las proyecciones de crecimiento para el 2025 están entre 3,5 a 4%. Y en esa composición de crecimiento para el 2025, si uno se pone a mirar en cuáles pueden ser los principales fundamentos, los drivers que pueden impulsar el crecimiento en el 2025, es un escenario bastante similar al que ya está contenido en este informe de política monetaria del Banco Central. Y es altamente probable que veamos incidencia de los sectores, tanto por el lado de la demanda agregada con consumo privado todavía creciendo por sobre 3%, pero todavía por debajo de 4%, probablemente la inversión se va a ir recuperando cada vez más, especialmente la parte del sector de la construcción, que tuvo un mal desempeño en los últimos trimestres, y varios trimestres mal desempeño, es altamente probable que se vaya recuperando. Y ahí va a ser clave ver más o menos cómo van evolucionando los precios internacionales, cómo va evolucionando el clima, cuáles son las perspectivas de siembra, y eso va a terminar afectando el número agregado total del PIB. Ahora, lo interesante también de todo va a estar en la parte de la composición de la oferta agregada, donde hay que ver cuál va a ser el desempeño que probablemente pueda llegar a tener el sector de la industria en el 2025. Si es que efectivamente vamos a ver un repunte en la parte del sector industrial, cómo al sector industrial le va a terminar afectando esta volatilidad que estamos viendo en los últimos meses. Y también si es que el sector industrial va a poder capitalizar en el fondo esta depreciación en el tipo de cambio nominal, que obviamente también probablemente se va a traducir en algo más de mayor tipo de cambio real y mayor competitividad, si es que ellos van a poder llegar a llenar o competir especialmente con las exportaciones argentinas que tienen ahora un tipo de cambio real un poco más apreciado comparado a los trimestres o años anteriores, donde constantemente tenían depreciación, y eso le restaba competitividad a nuestras exportaciones, especialmente en la parte del sector industrial. Entonces ahí va a ser bastante interesante ver cuáles son las perspectivas para estos sectores, y también va a estar relacionado también a cómo probablemente se va a tener que ir materializando en términos de los sectores de servicio, que los más servicios ligados a las empresas, las expectativas de crecimiento de la inversión agregada para años futuros, que se van a ir materializando probablemente en parte en el corto plazo con un incremento en la parte del PIB de servicios ligado a empresas. Una parte del PIB que en encuestas nacionales llaman servicios empresariales, también cuánto eso va a impactar en la parte de la intermediación financiera. Entonces, eso es algo que está bien abierto, pero que yo creo que el número agregado no va a ser muy diferente de lo que estamos viendo, pero que va a poder tener muchas historias intrasectoriales que le van a dar un poco
¿cómo se le puede decir? De, de, eh, de intuición o de una señal de cuáles van a ser incluso las perspectivas para el 2026 y de cómo el desarrollo de los diversos sectores se van encadenando y van formando las expectativas para un crecimiento más o menos de tendencia, que aparentemente va a ser bastante similar a lo que estamos viendo, entre el 3,5 a 4%, pero que hay que ir monitoreando y pueden tener sorpresas en términos de los sectores. Wildo, el famoso tema del grado de inversión, ¿hasta qué punto podría colaborar para que estas tendencias de crecimiento que estuvimos comentando sean más auspiciosas? ¿Podría tener un impacto fuerte y relativamente en corto plazo al obtenerse, o es un tema que en cierto modo no estaría influyendo demasiado dentro de lo que serían las proyecciones a futuro? Bueno, con respecto a, hay dos elementos relacionados con el tema del grado de inversión. Primero, por la parte del desarrollo, de la parte del sector financiero. Un tema que uno tiene que tener en cuenta es que con respecto al coste de financiamiento de nuestras inversiones, por ejemplo, en el rendimiento de nuestros bonos soberanos en los mercados financieros internacionales, prácticamente se están transando a niveles de un país de grado de inversión. ¿Eso qué quiere decir? Que los mercados financieros internacionales están anticipando o previendo que en algún momento Paraguay va a llegar a ser grado de inversión. Ahora, eso no implica a que a pesar de que se estén transando en esos rangos, no implica que eso va a suceder en el corto plazo. Ahora, en caso de que ocurra, el impacto obviamente no va a ser tan directo, no va a ser como una, una lluvia de dólares que va a caer de la economía, sino que se va a ir dando paulatinamente y especialmente se va a dar probablemente con un fuerte incremento en la parte del PIB secundario, con un fuerte incremento en la parte del PIB de manufactura y el PIB de construcción. Y esto va a estar ligado probablemente con una composición por el lado de la demanda agregada con un incremento sustancial de la inversión. Entonces, eso es algo que probablemente se va a ir dando y el efecto total de llegar a tener el grado de inversión, yo pienso que se puede llegar a dar entre torno a 2 o 3 años después de logrado el grado de inversión. Ahora, ¿en qué se va a notar eso? Eso se va a notar en mayores niveles de inversión. Obviamente los mayores niveles de inversión van a implicar mayores niveles de empleo, mayores niveles de empleo se van a traducir en un ingreso laboral mucho más sólido. Ahí sí el consumo va a crecer por sobre 4% probablemente, y eso le va a dar persistencia y le va a dar sustento a que la economía crezca por sobre los niveles que estamos viendo. Ahora, en caso que nosotros tengamos grado de inversión, las perspectivas de mediano plazo ya no van a estar más entre 3,5 a 4 o el 3,8 que creo que tienen el Fondo Monetario y el Banco Mundial para adelante, eh, sino que probablemente van a ser un punto más arriba de lo que probablemente se está observando. ¿De dónde viene ese punto adicional de crecimiento en la expectativa de mediano plazo? El incremento de la inversión. Y ahí de vuelta volvemos al punto que habíamos conversado anteriormente, de que para que ese punto se transforme en algo más de un punto, en 2 o 3 puntos, es necesario mejorar la productividad de nuestra economía. Y al mejorar la productividad de nuestra economía también es necesario mejorar nuestra calidad de nuestra mano de obra. O sea, pensando en una típica función de producción, pensemos que el grado de inversión no va a ser, para recordarle a la audiencia, los economistas siempre nos gusta, cuando hablamos de producto potencial, siempre nos gusta hablar en términos como casi funciones de producción. Y una función de producción es algo que iguala una producción es igual a la productividad, el capital y el trabajo, de una forma bien específica en términos matemáticos. Ahora, lo que va a hacer el grado de inversión va a incrementar el capital en la economía, la inversión. Ahora, para que eso se traduzca en más del incremento que probablemente pueda llegar a dar el grado de inversión, vamos a necesitar aumentar la productividad o la A, pensando que alguien que está tomando su curso de macro va a ver esa A es la que necesitamos aumentar con medida de productividad, y tenemos que aumentar nuestra productividad, nuestra mano de obra, la L.
en el fondo. Y eso implica un cambio sustancial en una reforma educativa bien grande y incorporar todos los conocimientos